Bien, mi gente, miren lo que les tengo por aquí, el kit 4 en 1 de VGR, probablemente el kit más completo de barbería que podemos encontrar en el mercado. Tenemos clipper, tenemos trimmer, tenemos shaver, tenemos secador. Todo esto nos trae su base de carga para todos los equipos y otros accesorios. Es una locura lo que pesa esta caja y todo lo que tenemos aquí dentro. Así que vamos con el unboxing. Pero antes de iniciar con el unboxing, quería mencionarle que este kit lo tenemos aquí en el canal gracias a Kelly Indura, PTY y Nation Barber. Nos los hicieron llegar y ya lo tienen disponible a la venta aquí en Panamá. Y adivinen el precio. $225 por todo este kit. Es una locura ese precio. Y bueno, ya saben, Nation Barber, por aquí le voy a estar dejando la cuenta de Instagram y después no digan que no se lo dije. Bien, mi gente, vamos a conocer todo lo que tenemos aquí dentro. No sé ni cómo poner la cámara porque la caja es tan grande y no quiero que se pierda ningún detalle, pero espero que no se pierda nada. Lo primero es que tenemos una caja, la verdad, banda, es bastante pesada. Lo primero, una caja bastante grande, pesa muchísimo. Yo creo que si la pongo en mi pesa, rompe la pesa. Así que no le puedo decir cuánto pesa, pero la verdad es bastante pesada. Es una caja que está completamente construida en plástico y esta parte por aquí también son como de aluminio y como ven tiene su agarradero y es de esta manera. Aquí en la parte trasera nos dice VGR y en la parte delantera tenemos alguna información, nos dice Super Power. Tenemos aquí los equipos, clipper, trimmer, shaver, el secador y tenemos muchísimos accesorios más. La verdad se ve bastante bonito todo, pero es una caja bastante grande. Pero obviamente, digo, para lo que trae dentro es una locura total. Así que vamos a ir con el unboxing rápidamente. No me quiero demorar mucho porque sé que ustedes quieren ver qué tenemos aquí dentro. Destapamos aquí, subimos la tapadera, abrimos. Al abrirla en la parte superior tenemos esta esponja que si la quitamos tenemos aquí estas grapas para colocar algunos accesorios. Me parece que para colocar lo que son tijeras. Por aquí tenemos estos dientes de cocodrilo, estas pinzas que nos ayudan a sostener el cabello y tiene el logotipo VGR. Nos traen 4 de estas pinzas y tenemos por aquí una capa. Tenemos una capa. Vamos a iniciar, no sé ni por dónde empezar de tantos accesorios que hay, pero vamos con el clipper que ya ustedes lo conocen. Tenemos aquí el V001, un viejo conocido, un clipper de motor rotativo de alto torque que va entre las 7000 hasta las 9000 revoluciones por minuto. Recuerden que podemos cambiar las velocidades en esta parte aquí. Cuchilla completamente plana, tenemos una palanca de gradación de 4 clips, 5 posiciones, un equipo que no era tan ergonómico, pero la potencia era muy buena. Para muchos le encanta el 001, para mí no era de mi favorito. Ustedes saben, yo lo tengo en color rojo, que me gusta más. En este caso tenemos esta versión que también es bastante bonita, que son los colores representativos de la marca VGR. No tengo que hablar mucho de esta herramienta, una vieja conocida. Abajo de ese clipper tenemos el cepillo Fade para realizar nuestro desvanecido. Ese accesorio no puede faltar por parte de la compañía VGR. Vamos ahora con el trimmer. Y el trimmer también es un viejo conocido. Vendría siendo el V977, que también tiene estas regulaciones de velocidades a través de esta rueda. Este va entre las 6000 hasta las 8000 revoluciones por minuto. Un trimmer, la verdad que es bastante ergonómico, se siente bastante bien y también es bastante silencioso para que lo tengan en cuenta. Abajo de ese trimmer no tenemos nada. Voy a colocarlo en la misma posición. Vamos ahora con la afeitadora. Tenemos aquí la afeitadora y esta viene siendo la afeitadora V377, que es completamente en metal, tanto la tapadera como el housing. Aquí en la parte del foil sí es completamente en plástico, vendría siendo doble hoja y también tenemos la rueda para cambiar las velocidades. Aquí tenemos entre las 7000 hasta las 9000 revoluciones por minuto.
yo utilizaría siempre esta afeitadora en la máxima velocidad, que viene siendo las 9000 revoluciones por minutos, ¿ok? Tenemos por aquí también, abajo de la afeitadora, aceite lubricante, un pote de aceite lubricante, la verdad bastante grande. Adicional tenemos, para ver, tenemos las guías o peines del trimmer, vendrían siendo 4 guías o peines. Del clipper tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 guías o peines, que vienen siendo las mismas de la V001. Las tenemos aquí, las tenemos todas. A ver, tenemos aquí este accesorio que sencillamente muestra el logotipo de la marca, y me imagino que se va a iluminar al momento de conectar la base de carga. Vamos a dejarla por aquí. Ahora vamos a continuar conociendo, vamos con algunos accesorios del secador. No quiero sacar el secador todavía porque está sujeto con la base de carga, pero tenemos algunos accesorios del secador. Por ejemplo, este accesorio que viene siendo para los rulos, para los cabellos enrulados. Tenemos aquí también dos accesorios más para el secador. Vendrían siendo estos dos accesorios, y parecen que son imantados, van imantados al secador. Ahora vamos a estar haciendo las pruebas. Vamos ahora a pasar con la base de carga, que es una base de carga bastante grande. Como vemos por aquí, este vendría siendo la base de carga, y podemos colocar aquí el clipper, el trimmer, la afeitadora y este logotipo en esta posición. El blower o el secador obviamente no va a cargar de manera inalámbrica, pero este sería la base de carga que se conecta en la parte trasera. Por aquí tenemos algunos, este es el cable, este vendría siendo el cable, que me imagino que es el de bueno, aquí nos dice 110 y 240 voltios, así que probablemente sí funcione para los países europeos. Tenemos 25 watts, ok. Este vendría siendo el cargador, que va en la parte trasera, vendría de esta manera. Esta va a la pared y automáticamente le estaríamos dando carga a la base de carga, ok, a la estación. A ver, tenemos aquí otros accesorios. Tenemos estos dos grips que estarían colocándose en el clipper y en el trimmer. Ahora sí podemos sacar el secador o blower, no sé cómo le llamen en su país, y vendría siendo este. La verdad me gusta bastante el diseño, porque tiene un diseño bastante moderno este secador, bastante bonito la verdad. Por aquí en la parte trasera vemos que tenemos el botón de encendido. Aquí tenemos para la velocidad y para la temperatura, y parece que aquí en la parte de aquí abajo tenemos un botón para que el aire salga frío. Por aquí tenemos la pantalla LED indicadora. Ahora voy a estar conectando este blower, porque sí es un accesorio que yo no he utilizado ni he probado por parte de la marca. A ver, hay un accesorio que no encuentro, porque este secador viene con un soporte para colocarlo en la base, y si no me equivoco, ese accesorio, sí, aquí está. Bien, para que vean que es un accesorio que está por aquí escondido, y es este que está aquí. Este vendría siendo el soporte del secador. Se estaría colocando de esta manera para que el secador pueda permanecer en la estación de carga, ok. Estaría haciendo de esta manera para que pueda estar en la estación de carga. Me imagino que va de esta forma. A ver, ok. Sí, se coloca de esta manera y el secador queda en esta posición en su estación. Para que, si quieren colocar también el secador en la base, no va a cargar inalámbricamente el secador va directamente a la corriente, no es inalámbrico, pero para que sepan que el accesorio existe dentro de la caja. Quiero probar cómo funciona este secador. Vamos con este secador, que la verdad es uno de los accesorios que más me llama la atención, porque no son accesorios que normalmente incluyen en un kit de barbería.
pero ya esto es otra cosa. La verdad, VGR con este accesorio rompieron completamente. Este secador tiene un estilo bastante moderno, si no me equivoco es ese tipo supersónico, 110.000 revoluciones por minuto creo que tiene este secador. Aquí en la parte trasera, botón de encendido, lo voy a estar encendiendo para escucharlo. Al encenderlo, aquí se enciende la pantalla LED donde vamos a ver la siguiente información: las revoluciones por minuto en que estamos y también la temperatura. Dos informaciones bastante importantes, como ven aquí. Ahora tenemos dos ruedas que la de abajo tiene un pequeño logo que nos muestra que es de temperatura y aquí de velocidad. Así que voy a estar haciendo una pequeña prueba. Voy a primero a regular o a ir cambiando lo que es la temperatura. Y va desde los 60 grados hasta los 100 grados. Ahora, en revoluciones por minuto tenemos que la primera velocidad son 70.000 revoluciones por minuto y estaría llegando hasta las 110.000 revoluciones por minuto. Imagínense, se siente una excelente potencia. La verdad, de los productos más premium que yo he probado de VGR, se siente increíble. Y aquí en la parte delantera tenemos un botón para el aire frío. Aquí estamos en la máxima velocidad, 110.000 revoluciones por minuto y 100 grados, bastante caliente. Oprimo el botón de aire frío y automáticamente la temperatura se coloca en 30 grados, como ven aquí en la pantalla. Así que me ha encantado este secador de la marca VGR. Ahora vamos con el accesorio principal, la estación de carga. Podemos cargar los tres equipos, clipper, trimmer, shaver, y aquí podemos colocar el secador. Ahora lo vamos a estar viendo. Primero se encienden tres LED en color verde anunciando que tenemos carga en la estación. Colocamos por aquí el clipper, automáticamente cambia a color rojo y vemos que el equipo está cargando. Vamos ahora con el trimmer, lo colocamos en esta posición y también empieza a cargar y se cambia a color rojo. Y también aquí la afeitadora. Me imagino que al momento que todos están cargados empiezan a cambiar en color verde para anunciarnos que los equipos ya están completamente cargados. Aquí tenemos este accesorio que sencillamente enciende. Aquí en la parte inferior tiene sus pines y lo único que hace es encender para decorar la estación. Lo otro es que podemos colocar el secador. Lo colocamos de esta manera y aquí estaría ingresando el secador también para que esté también en nuestra estación. Tenemos esas dos maneras de utilizar la base de carga, o con el secador o con el accesorio que tenemos aquí. La verdad se ve bastante bonito en la estación porque tenemos prácticamente todas las herramientas que necesitamos a nivel de maquinaria para realizar nuestro trabajo: el clipper, el trimmer, la shaver y el secador. Así que de 10 por parte de VGR. Bien, mi gente, ahora vamos con las conclusiones. Y mis conclusiones son sencillas. Me encanta este kit porque prácticamente tenemos todo para empezar a cortar cabello si eres un principiante o si quieres remodelar todas tus herramientas. O sea, lo tienes todo, no necesitas más nada. Aparte de las herramientas clipper, trimmer, shaver, secador, tenemos sus guías o peines que van desde la media hasta la número 8. Tenemos guías o peines del trimmer, tenemos cepillo fake, tenemos su capa, tenemos pinza de cocodrilo, tenemos su estación de carga que miren cómo luce de ordenado y bonito, todo junto en la estación. La verdad, VGR lo ha hecho muy bien con este kit 4 en 1. La han roto, es una locura. Y bueno, si estás en Panamá, a un precio totalmente todavía más loco, $225 por todo esto.
me parece brutal el precio que tiene Qué Lindura PTY y Nation Barber. Así que banda, les leo en los comentarios qué tal les ha parecido este kit de VGR. Cuéntenmelo todo, quiero leerlo también. Y bueno, mi gente, nos vemos en un próximo video.